Tengan muy buenas tardes, señoras y señores jueces, funcionarios jurisdiccionales y administrativos de la Corte de Lima Norte y del país, y a todos los usuarios que nos están siguiendo a través de la transmisión por el Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. El día de hoy, martes 27 de julio, continuamos con la segunda sesión del Seminario Internacional Virtual denominado El rol del juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, evento organizado por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que reúne a destacados ponentes de talla internacional, especialmente a ilustres ponentes de la República de Argentina. Hoy nos acompaña las ponentes Andrea Viviana Abate y Sara Noemí Castiglioni. Permítame antes dar una lectura de su hoja de vida. Andrea Viviana Abate es abogada, notaria, mediadora, doctorada por la Universidad de Zaragoza, España, medalla de oro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, funcionaria del Poder Judicial de Tucumán, docente e investigadora universitaria, capacitadora en temáticas de género y violencia de género, evaluadora del Premio Nacional de Calidad en la Justicia 2018-2019, integrante del equipo de coordinación y autoridad de aplicación del Premio a la Calidad en la Gestión del Despacho Judicial de la Corte de Lima Norte, autora de libros y publicaciones. Asimismo, me permito de leer la hoja de vida de Sandra Verónica Guanigno, directora de consultoría y fundadora de QSMIC Consulting, profesora de la Cátedra de Gerenciamiento de las Restricciones y Análisis de Costo en la Maestría de Ingeniería de Calidad en la UTN. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando organizaciones para mejorar su estrategia y ejecución. Desde el 2018 es evaluadora del Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público en Argentina y formó parte del equipo de evaluadores del Premio Nacional a la Calidad en la Gestión del Despacho Judicial 2020 en la Corte de Lima Norte. Magíster en Ingeniería en Calidad por la UTN, su tema de tesis fue Poder Judicial, indicadores de gestión y calidad como motor de mejora, y actualmente es candidato a doctor del doctorado en liderazgo en innovación sistemática en el ITB. Perfecto. Sin más preámbulos, daremos inicio a las presentes ponencias del programa Seminario Internacional denominado, como ya sabemos, el rol de juez en el siglo XXI para una justicia de calidad. En esta oportunidad, ambas ponentes en locución juntas disertarán el tema los múltiples roles del juez en los procesos de innovación judicial. Las dejamos con ellas. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Es un placer estar nuevamente con ustedes y agradecemos nuevamente, en este caso, la gentileza de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la doctora Carmen López Vázquez, por convocarnos y darnos la oportunidad de compartir con ustedes un par de ideas sobre la innovación judicial y los múltiples roles de los jueces y juezas en esta temática. Además, queríamos con Sara felicitarlos y por el Bicentenario de Perú. Sabemos que están de festejos y nos sumamos encantadas a este festejo. Sara, el micrófono te falta activar. Sí, el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto, ahora te escuchamos. Sí. Adelante. Disculpen. Ahora sí, arrancamos. ¿Ahí están viendo la pantalla otra vez? Así es. Correcto, se puede ver. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, la idea que les traemos hoy con Andrea es, ya que
el rol de este juez también está cambiando y lo que vamos a estar charlando hoy van a ser todos los roles, ¿sí?, que involucran a las juezas y los jueces. Nuestro objetivo de hoy es conversar un poco sobre algunas tendencias en innovación judicial, sobre estos roles y los desafíos que plantean los procesos de innovación judicial, más que nada para los actores de este sistema. Vamos a estar hablando desde la práctica y desde la teoría en un ida y vuelta para que puedan ver que las cosas que se dicen en la teoría ya se están muchas de ellas implementando. Y vamos a hacer bastante hincapié en 4 o 5 conceptos que son claves, más que nada para entender algunas cuestiones que están muy a la moda y que a nosotros nos gustaría que queden muy claras. Entonces, bueno, ¿por qué hablamos de que es un mundo que está cambiando y de problemáticas que están cambiando? Si ustedes, si las personas que nos están escuchando tienen más o menos 40 años o por ahí un poquito más, seguramente vivieron antes de los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo esto que está muy de moda, que son las técnicas de machine learning, el blockchain, Internet de las cosas, ni siquiera vi Internet, menos Internet de las cosas, Big Data, biotecnología, transhumanismo, mezclar componentes y hacer una nueva persona. Esto nos genera una serie de problemas que no había. ¿Quién es el padre de esa persona? ¿Quién le va a tener que dar manutención a esa nueva persona? ¿Qué derechos tiene de filiación esa nueva persona? Procesos autónomos, autos autónomos. Si me choca uno de estos autos autónomos, ¿quién es responsable? ¿Con quién me quejo? El Project Debater de IBM, que me permite en tiempo real discutir con una computadora y entrenarme, practicar los smart contracts, las criptomonedas, el crowdsourcing, hipersonería. Hay una cantidad de cosas, ¿sí?, que están surgiendo hace bastante tiempo, pero ahora están muchas de ellas en auge, que generan que tengamos que repensar, ¿sí?, un poco estos roles. Hablamos de asistentes más que de juzgadores robot todavía, porque están en la fase de asistir en la función al juzgador. Surgieron una cantidad de cibercrímenes que no existían, la ciberseguridad, y todo eso hace que tengamos que repensarnos. No solamente eso, hay problemáticas nuevas. Tenemos todo el tema de los migrantes, pueblos originarios, personas no binarias, personas con discapacidad, y estos grupos también tienen derechos y están haciendo de alguna manera que cambiemos la forma en la que tenemos que juzgar y que pensamos. Entonces, en este mundo que está cambiando, con problemáticas que están cambiando, un mundo muy volátil, incierto, caótico y ambiguo, por ahí escucharon que se habla de un mundo VICA, ¿sí? Realmente lo único que nos queda es dejar nuestro rol pasivo, ¿sí?, para entrar en un rol de aprendizaje permanente. ¿Por qué digo esto? Y ahora la vamos a ir incorporando, Andrea, en esta conversación que va a ser un ida y vuelta. A los que nos formaron en el modelo anterior, nos formaron para un mundo que era de un tipo de producción más del estilo de la de Henry Ford y un poco más de la del estilo de los japoneses de Toyota. Quiero que lo hagas, quiero que lo haga, quiero que lo haga bien, quiero que lo haga rápido, quiero que lo haga con calidad constante. Entonces nos enseñaron a pensar de esa manera y nuestras profesiones están alineadas con eso. Ahora, ¿qué pasa? Cambio de escenario. Ahora es volátil, es incierto, es todo un caos, es ambiguo. Entonces yo no me puedo quedar en mi posición anterior, en mi rol de no, yo ya lo sé todo, llegué hasta acá, estoy bien en este lugar que estoy. Entonces lo que vamos a proponer hoy es, durante toda esta jornada, ver otros roles que van a estar muy relacionados con este rol de aprendizaje permanente. Además, tenemos que tener en cuenta que no solamente se ha producido esta revolución que nos cuenta Sara a nivel tecnológico, sino que la pandemia ha acentuado también esos cambios vertiginosos y ha contribuido a toda esta situación que nos cuenta ella del VICA,
a que realmente no sabíamos al principio en qué escenario estábamos parados, y tuvimos que pasar de una manera de operar a otra completamente ajena en cuestión de semanas y meses. Estos cambios realmente siguen sucediendo y entonces, bueno, tenemos que ponernos firmes y repensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. En ese para qué lo estamos haciendo, nosotras vamos a hacer durante toda la charla mucho hincapié en que hay un ciudadano y nosotros le tenemos que respetar los derechos a ese ciudadano y muchas veces nos va a pasar que el ciudadano ni siquiera sabe qué derechos tiene. Entonces está en nosotros ver qué rol tomamos, ¿sí? Para no solamente respetárselo, sino para decir de alguna manera que los tiene. Entonces, lo que está planteado acá en esta filmina como un desafío para los poderes judiciales de Argentina, en realidad lo que, si uno se pone a estudiar lo que pasó en el mundo en los últimos 30, 40 años, es que los poderes judiciales de toda la región se tuvieron que adaptar y se tienen que adaptar, y con esto de la pandemia es más rápido. Lo que vamos a plantear nosotros es que cuando se habla de adaptarse es porque hay una perturbación desde afuera. Hay alguien de afuera que está cambiando algo y yo me tengo que adaptar. El planteo que estamos haciendo nosotras es que la perturbación podemos ser nosotros y nosotros podemos ser innovadores y nosotros podemos ayudar a ese cambio. Entonces, adaptación es más porque hay algo de afuera que me perturba, pero yo también puedo ser esta perturbación y también puedo verlo como algo positivo y no como algo negativo. Cuando los cambios que se suceden son demasiado grandes, ¿sí?, se les llama reforma. Y en el caso de los poderes judiciales, vamos a estar hablando de reformas judiciales. Acá, primero vamos a hacer una breve introducción y después vamos a hablar de algunos casos particulares y de algunas implementaciones exitosas que hubo. Y nos vamos a encontrar que cuando hablamos de reforma judicial, lo primero que nos viene a la mente, acá voy a cambiar el orden, son las reformas tecnológicas. Entonces, hay incorporación de tecnología y yo creo que con eso alcanza y con eso tengo una reforma judicial. Entonces, los 4 periodos bien marcados, ¿sí?, son el de la e-administration, e-government, open government y smart government. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? El primer modelo era el burocrático. Yo empiezo a desburocratizar, empiezo en la parte de, en los primeros momentos, a poner algunas cuestiones de automatizaciones, pero muy, muy simples. Le empiezo a contar al ciudadano, tiene que ir por acá, le empiezo a mostrar alguna página web. Para pasar de eso al segundo estadio, yo tengo que tener mi expediente digital full de punta a punta. Cualquier persona que tenga acceso debería poder entrar y hacer sus trámites por ahí, de punta a punta. Para hablar de open government, ¿sí?, de lo que pasó de ser gobierno abierto a ser Estado abierto porque incluye al Poder Legislativo y al Poder Judicial, yo tengo que estar completamente abierto. No alcanza con que tenga mi página, con que diga, aquí puede realizar su denuncia de soborno, aquí puede realizar su denuncia anticorrupción, hacer de vez en cuando alguna cuestión para mostrar que estoy haciendo algo, para preguntar algo o poner simplemente algún indicador. Eso no alcanza para que sea open government. Esas son algunas acciones de gobierno abierto, pero no llegamos a estar en ese nivel full. Y para hablar ya del smart government o un gobierno inteligente de justicia, no se trata solamente de tener la tecnología sino que yo tengo que tener todo un sistema adecuado para que eso pase. Entonces, las más fáciles de ver, reforma judicial que incluya incorporar tecnología. En los modelos viejos de innovación, que ahora vamos a conversar un poco, lo que nos decían es, usted puede tener
reforma tecnológica o reforma organizacional o reforma de producto. Bueno, en la justicia esto no sucede así. Esto en la justicia funciona de otra manera. Se dan las tres a la vez. ¿Por qué? Además de las tecnológicas, yo tengo reformas procesales, ¿sí? Acá Andrea nos va a contar un poco más, porque en Argentina y en Tucumán, que es donde ella está trabajando, varios de estos cambios ya se están dando. Entonces, estamos pasando en todas partes, ¿sí?, de lo que era netamente escrito a la oralidad, de lo que era un sistema inquisitorio a un sistema adversarial, y de tener un juez que es el único que decide a los juicios por jurados. Y esto está cambiando completamente la forma en la que los poderes judiciales están trabajando. ¿Querés contarnos algo, Correcto. Andrea? Sí, me parece fundamental retomar esta idea que mencionabas antes, esta idea directriz de que nosotros podemos incorporar mayor tecnología, pero siempre la tenemos que reforzar con el aprendizaje, porque si no pueden darse situaciones como las que les puedo comentar respecto a este cambio que mencionas de la parte del proceso escrito al proceso oral. ¿Qué sucedía en mi provincia? A partir desde ya hay hubo un plan piloto hace un par de años para comenzar a avanzar hacia la oralidad de los procesos. Pero ¿qué acontece? Siempre está la tendencia a regresar a lo que conocemos, a lo que siempre hicimos. Entonces, se avanzó tomando audiencias los jueces, todos los jueces celebraban las audiencias orales, pero luego había una tendencia a registrar todo lo que se decía en un acta. Entonces, es fundamental tener en cuenta que si se adopta un determinado proceso, que se siga esa línea y capacitar a los operadores para no volver a regresar a lo anterior. Obviamente, salvo que suceda algo como el famoso y temido Y2K, que al final afortunadamente no sucedió nada, en cuanto se esperaba que las computadoras en el año 2000 entren en jaque y de la nada desaparezca todo lo que conocemos. Tenemos que tener en cuenta que ya no vamos a volver hacia atrás, es decir, espero que nunca tengamos que recurrir a las máquinas de escribir. En mi caso tuve la oportunidad de emplearlas para un examen en la universidad y realmente la diferencia con un teclado de computadora, la posibilidad de borrar obviamente es indiscutida. Pero a lo que voy es lo siguiente, no basta con que tengamos los medios tecnológicos, sino también que tenemos que utilizarlos y aprender a utilizarlos. A veces es sencillo decirlo, pero sabemos que hay muchas barreras, las barreras culturales, las barreras etarias que mencionaba Sara al principio, y obviamente todo cambio implica un desafío de adaptación. No todos tenemos la misma proactividad para aceptar los cambios, pero también creo que lo fundamental siempre es fijar el norte, lo que mencionaba Sara. Bueno, ¿por qué estamos cambiando? Porque eso nos ayuda también a que continuemos y profundicemos estos cambios. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que si se da esta reforma procesal, obviamente tiene que ir acompañada, como les digo, con el claro propósito de por qué lo estamos haciendo y también difundirse los beneficios. Creo que a esto es lo que apuntaba Sara cuando nos dice que no podemos quedarnos únicamente con implementar los cambios. Bueno, ¿qué resultados están dando esos cambios? Los procesos son más rápidos, llegamos a mejores soluciones para los usuarios, o simplemente estamos cambiando por cambiar, o estamos incurriendo en un gatopardismo, de decir que cambiamos, pero en realidad no cambiamos nada. Eso creo que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Por qué estamos innovando? Estamos innovando simplemente porque, bueno, todo el mundo está innovando y, bueno, nos queremos sumar a esa ola, o realmente es porque tenemos un convencimiento de que lo estamos haciendo para mejorar el servicio de calidad que estamos brindando, para acercarnos más al ciudadano, porque ¿qué es otra cuestión que nos brinda la oralidad? Y que en mi provincia al menos ha contribuido a mejorar la imagen de la justicia. Recordemos que antes el proceso escriturario era simplemente
el usuario de justicia, que muchas veces ni siquiera sabía dónde estaba tribunales, cuál era el juzgado donde estaba su causa judicial, no tenía la posibilidad de ni siquiera tener una entrevista con ninguno de los integrantes de los juzgados. Pasamos desde el sistema que no era amigable al usuario para nada, desde ningún punto de vista. Usualmente si se acercaba a un usuario del servicio de justicia, le pedían incluso que venga con el letrado. Pasamos a otro enfoque completamente diferente y que brinda también un desafío para los usuarios de justicia, de o aprender nuevas técnicas o desaprender lo que ya habíamos aprendido. ¿En qué sentido también? Antes, los usuarios lo que recibían a veces era una cédula donde estaba un breve extracto de una sentencia o una sentencia en papel, con el agravante de que era un idioma que no era asequible para la mayoría de las personas, salvo obviamente las que estamos, aunque sea tenemos alguna versación en derecho, podríamos llegar a entender o dilucidar lo que estaba contenido en esa sentencia, o sea, a qué conclusión había llegado el juez y más aún por qué había llegado a esa conclusión. La oralidad nos presentó el desafío de que la justicia se hizo más cercana al ciudadano, más humana. Las partes, los ciudadanos, los usuarios del servicio de justicia tuvieron la posibilidad de conocer al juez, ver que no era una persona, que un ermitaño que estaba en su despacho, puertas cerradas, y que simplemente se la pasaba todo el día tipeando, sino que era una persona que estaba comprometida con encontrar una solución a ese problema. En este punto destaco, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que he podido comprobar en la página de una de las redes sociales de Facebook, que tomó la modalidad de video, de subir las grabaciones de ciertas audiencias de casos conmocionantes. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque contribuye con el ayudo de la tecnología, más la reforma procesal que nos contaba Sara, a acercar la justicia al usuario. Y creo que eso es fundamental para cambiar la imagen que las personas pueden tener de nosotros, para tener un conocimiento de qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Como les digo, también implica un desafío para los operadores de justicia, porque en el cara a cara uno se ve en la obligación de aclarar y de una manera que sea entendible. El lenguaje nuestro incluso cambia y eso hace que de alguna manera estemos todos en sintonía y que entendamos a dónde estamos llegando. En este sentido, otra de las reformas que contaba ya la parte penal, Sara, del cambio del proceso inquisitorio adversarial, también tuvo en cuenta este centro de, bueno, ¿quién es el importante en el proceso penal? Y a revalorizar algo que hablábamos ayer con Sara, del rol de estas víctimas, que en los modelos anteriores eran como las partes olvidadas. Sabíamos que había una víctima de un delito, pero muchos delitos son de acción pública, entonces, bueno, al Estado no le interesaba mucho el papel que jugaba la víctima. Todos estos cambios, estas nuevas concepciones, este nuevo perfil del juez, llevaron a que se realicen estas afortunadas adaptaciones procesales y podamos cambiar la óptica desde la cual trabajamos. Otra cuestión que mencionaba Sara es este paso de la concepción esta vieja y tradicional que tenemos de que el juez era uno solo y decidía absolutamente todo, de acuerdo obviamente a las constancias del expediente y al conocimiento técnico que tiene. Pasamos a esta otra idea de que, aparte de los jueces solos, podemos conceptualizar otras formas de organizar la justicia. Por ejemplo, Sara aquí puede profundizar en algunas experiencias argentinas en Mendoza, donde ya no tenemos un solo juez, sino que tenemos más bien tribunales colegiados. Y le invito a Sara que nos cuente un poco sobre su conocimiento en la temática. Por ahí, lo de los tribunales colegiados se ve más por ahí es más adecuado cuando hablamos de las cámaras. En el caso de Mendoza, lo que hicieron ellos es un cambio sustantivo en
que está más relacionado con lo que contaba ayer la otra Andrea y lo que contaba la doctora Sandra sobre management. Lo que hicieron en Mendoza se llama justicia asociada, ¿sí? Y lo que más que nada es gestión asociada. Lo que hicieron ellos fue separar de la función netamente a los juzgadores, ¿sí? Los juzgadores quedan apartados y todo el resto de las cuestiones las maneja un administrador profesional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da mucho más tiempo a estos juzgadores para estudiar sus casos, para saber qué van a preguntar, qué pruebas van a pedir, por qué las van a pedir. Y lo interesante es que como están todos juntos ahora, están todos en un mismo juzgado, comparten un montón de cosas. Si, por ejemplo, uno tiene que subrogar a otro, la forma, ¿sí?, en la que los documentos están organizados, la forma en la que se pidieron las pruebas, la forma en la que se van a hacer las sentencias, todo eso es muy parecido entre ellos, entonces es muy fácil subrogar. Pasaba algo, cuando le toca a alguien subrogar en un lugar que no conoce, tiene que agarrar el expediente de cero, tiene que interpretar qué es lo que quiso hacer el otro juez, entonces es mucho más ameno y mucho más rápido. Y lo que hicieron ellos fue sacar lo administrativo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien va a ver, por ejemplo, un expediente, no tiene nada que ver con el juez. Si alguien tiene que pedir algo, no tiene nada que ver con el juez. Todo eso va por otro carril y todo lo que son audiencias también se las programa una oficina de audiencias. Entonces, le estamos sacando, digamos, peso administrativo a los juzgadores y les estamos dejando, sí, lo que saben hacer muy bien y para lo que fueron entrenados, que no es netamente para administrar. Vamos a volver sobre este tema cuando veamos las funciones administrativas, ¿sí? Lo importante acá es que lo que remarcan muchos de los jueces de Mendoza que están trabajando bajo este nuevo sistema es que al principio es raro porque ellos estaban acostumbrados a estar solos y se escuchaba, y todavía se escucha en muchos lugares, mi secretario. Bueno, ahora no hay más mi secretario, o mi relator. Mi mesa de entradas. Ustedes ahí en Perú no le dicen mesa de entradas, pero es bastante parecido el término. Entonces, acá deja de ser mi para ser nuestro. ¿Sí? Entonces, eso tiene un montón de poder. Por otro lado, los juicios por jurados lo que hacen es sacar, ¿sí?, a una sola persona con sus particularidades, que era el juez, ¿sí?, que si bien sabe mucho de lo técnico, quiera o no va a tener una cierta postura frente a un problema, y en el juicio por jurados, como son personas, vamos a decir, de la calle, digamos, que uno trae, tiene otros condimentos, pero en vez de tener que la opinión de una, tengo la opinión de un grupo. Entonces, esto es básicamente lo que está cambiando y como remarcaba Andrea, es muy importante pensar que estas nuevas formas procesales nos interpelan y nos obligan a repensarnos. Si yo sabía escribir muy bien, bueno, pero ahora estoy cara a cara, ¿es lo mismo? La forma de pedir las cosas es la misma, en lo inquisitorio y en lo adversarial es la misma. Entonces, esto lo que hace es que nos repensemos. Voy a volver una slide para contar el último, disculpen, para contar el último grupo, que son las reformas que son de tipo organizacional. ¿Qué quiere decir que haya un cambio organizacional? Puede ser que no haya cambiado la tecnología, ¿sí?, que no hayan cambiado los procedimientos, pero que yo esté haciendo cambios a nivel organizacional. Acá se destacan, no son las únicas, pero las que se destacan son la implementación de sistemas de gestión de calidad estandarizados, que voy a llegar hasta el final y voy a volver a esta, la participación en los premios, como contaba Andrea, y ahí esta corte el año pasado implementó un premio también. Eso es muy importante por varias cuestiones. Una es para poder medirse contra un estándar internacional generalmente, pero también le da mucha
revaloriza a la persona que trabaja conmigo, porque dice, mira, hice algo que estuvo muy bien y me lo están valorando. Va a estar hablando bastante de esto Gastón Sota, más que nada el tema de premios. Participación en capacitaciones, esto que remarcaba Andrea y que conversábamos con la presidenta de ahí de la corte de ustedes. Es muy importante hacer capacitaciones, participar en capacitaciones, dar capacitaciones, estar en todos los roles que me toque, que vamos a volver en un ratito. La primera cuestión de innovación que es muy importante se llama, la primera fase de diseño. Si yo no aprendo cosas nuevas, todas las soluciones al final se van a aparecer y no voy a poder resolver nada. Entonces es muy importante que participen en capacitaciones de cosas raras que no se les hubiera ocurrido. Dice, ¿por qué voy a ir a esto? ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia de ir a las capacitaciones que yo voy a llamar técnicas. Ejemplo, si vengo de civil, voy a tratar de ir a las que dan los jueces de civil, ¿sí? De temas específicos. Bueno, acá el desafío es ir a otras también para poder tomar ideas, ¿sí? Entender qué le está pasando a otras personas, porque por ahí es parecido o me pueden dar algún indicio de solución que no se me había ocurrido. La participación en gobierno abierto, esto que hablábamos de qué voy a mostrar, cómo lo voy a mostrar, por qué lo voy a mostrar, qué indicadores voy a mostrar, tengo un plan, lo estoy mostrando, ¿está participando la ciudadanía o es por la galería o como le dicen acá, para la tribuna que lo estoy haciendo? Y otro cambio organizacional fuerte es que está tendiendo a ser centrado en el ciudadano. Antes estaba centrada en cumplir procedimientos, ahora está centrada en el ciudadano, está tendiendo a estar centrada en el ciudadano. Voy a volver a implementación de sistemas de gestión de calidad estandarizados. El ejemplo típico de estos sistemas es implementar ISO 9001. Y hay una confusión acá en si yo ya tenía un sistema de gestión o no lo tenía. Todas las organizaciones lo tienen y por eso funcionan, porque si no del juzgado no saldría nada, no saldría una notificación, no estaríamos haciendo un expediente, no saldría una sentencia, no saldría nada. Entonces, todos los organismos ya tienen un sistema. ¿Qué pasa? Puede ser que ese sistema de gestión no esté estandarizado. ¿Qué quiere decir estandarizado? Que se parezca, que cumplan los lineamientos que yo le quiero dar. Entonces, por ejemplo, puede ser que esté de acuerdo con los lineamientos de ISO 9001. Puede estar de acuerdo con los lineamientos de un premio, ¿sí? Pero eso que esté de acuerdo con no quiere decir que yo antes no lo tenía. ¿Qué pasa? Lo tenía, lo comparo con lo que pide el premio, lo comparo con lo que pide ISO 9001, hago las adaptaciones que hacen falta y ahí estoy con un sistema que está estandarizado. Un paso más es que hay ciertos sistemas que se certifican. Entonces, tendría un sistema de gestión de calidad estandarizado y si me lo certificaron, certificado. Esos son los niveles para ir entendiendo un poco de qué hablamos. En esto me gustaría agregar, antes que pases a Filmina, algunos tips que he ido descubriendo en esta página. He estado buceando en la página como les decía, de Facebook y también en la plataforma virtual de atención al usuario. Y eso me gustaría acentuar y recalcar, porque a veces vemos y nos concentramos en lo que nos falta y no vemos en todo lo que hemos logrado hasta ahora. Y destacar, por ejemplo, la plataforma virtual de atención al usuario. He tenido la posibilidad de revisarla hoy día. Intenté bucear, es muy amigable para el usuario, eso me parece que es muy importante. De hecho, tiene muchísimas visitas. Hoy día, por ejemplo, cuando ingresé, llevaban 159.113 visitas y brindan distintos servicios. Creo que es otra forma de acercar la justicia al ser humano de carne y hueso. Por ejemplo, brinda consultas y orientación judicial en línea, consultas judiciales de página web, asesoría judicial general, casillas electrónicas, consultas del Estado judicial.
También otro aspecto interesante, me gustó mucho, de que se puede gestionar una cita con el magistrado, el juez te escucha, creo que también la terminología empleada es muy importante, eso de saber que estamos para brindar un servicio y que ese servicio implica escuchar al ciudadano. De todas maneras, obviamente sabemos que el juez después tiene el poder de decidir, pero dar esa posibilidad a las personas creo que es importante destacarlo. También de la plataforma esta destaco que tiene un buzón de sugerencia, demuestra ver de que sabemos que estamos en esto de la mejora continua y que queremos seguir en ello, creo que es importante recalcarlo, y un libro de reclamaciones, porque no somos perfectos y podemos mejorar. También esto de centrarnos en el ciudadano, me gustó mucho ver videos de jueces, y a esto también apuntaba Sara cuando nos decía las capacitaciones. No esperar solamente también que las capacitaciones vengan de afuera, sino ser nosotros los propios gestores del cambio, brindar capacitaciones en lenguaje claro y sencillo de cómo podemos hacer para pedir una cuota alimentaria, de temáticas muy interesantes como las difamaciones en las redes sociales. Me pareció muy interesante esto de conectar la justicia y el lema que tienen ustedes de conectar tus problemas con soluciones. Me gustó mucho y lo quería recalcar, porque creo que también otra parte de la que nos comentaba Sara, de decir el estado abierto, es la información que ustedes comenzaron a brindar. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este año? Y recalco entre todo lo que leí, la difusión que mencionan sobre el modelo judicial integrado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo judicial, donde recargaron que dictaron 2.492 medidas de protección de personas. Eso es muy importante porque es decirle a la ciudadanía, estamos trabajando, y a ver, estamos trabajando en causas que son de suma importancia, estas más de 2.000, casi 2.500 medidas que fueron dictadas en un lapso de enero a mayo, y en menos de 4 horas, es decir, demuestra que el Poder Judicial está interesado en implementar cambios y en actuar de manera más rápida. Aquí vamos a hacer un hincapié más adelante con Sara, de que no necesariamente más rápida es mejor, pero sí está apuntando una demanda que tienen los ciudadanos y una crítica que muchas veces se les realizan a los poderes judiciales en cuanto a su lentitud y a su falta de respuesta en tiempo oportuno. Y además creo que también muestra la sensibilización que estamos teniendo en temáticas tan importantes como la violencia contra las mujeres o contra niños, niñas o personas adultas mayores. Y además ahí mencionan, me pareció muy interesante porque no solamente brindan datos estadísticos, sino también hay videos explicativos, hay tutoriales, y creo que todas esas son, quizás uno diría, no son grandes innovaciones como las que pensamos, porque a veces estamos acostumbrados a pensar a que tenemos que incorporar tecnología de punta de la NASA para llegar a eso, pero sí son importantes destacarlas porque creo que apuntan al lado que queremos ir, acercarnos más al ciudadano. Exacto. En esto que remarcaba Andrea de que no se dan solas y de que no es solamente incorporar tecnología, acá queremos hacer hincapié en algo que es muy importante. Como los cambios se dan, ahora vamos a decirlo, mezclados, entreverados, que ya no hay una línea clara entre si lo que quiero es incorporar tecnología o hacer un cambio social o que sea de más procedimental o normativo, estos 3 dominios, ¿sí?, van a estar jugando todo el tiempo en cualquier cosa que se nos ocurra. Y acá lo importante es acordarse que para que se dé un cambio tecnológico, lo principal, ¿sí?, es que esa tecnología esté disponible, porque si no, la voy a tener que inventar. A ver, a mí me encantaría ser el robot juzgador. No está disponible, entonces yo no puedo proponer un cambio con una tecnología que no está disponible. La tengo, y si voy a hacer eso, voy a tener que tener un grupo de investigación viendo cómo hacerla disponible. Lo social es sumamente importante y Andrea lo viene remarcando. Tiene que ser deseable. ¿Por qué? Yo puedo tener la mejor tecnología del universo, pagué una fortuna. Ahora,
Si el usuario, y en un rato vamos a hablar de los diferentes tipos de usuario, no la quiere usar, no la va a usar. Y yo le puedo dar las claves digitales, le puedo poner en la página todo a disposición, pero si la persona no tiene ganas, voluntad de usarla, no la va a usar. Hay un autor que se llama Crozier que dice que yo no puedo hacer los cambios por decreto. Yo no puedo decir, ahora úsese, y eso la gente lo va a usar. Eso no funciona así. Eso está muy relacionado con lo que hablaban ayer de cambio organizacional, ¿sí? Esto se va a dar en un periodo de tiempo que va a ser más vale largo que corto. Esto que mencionaba Andrea de, la adaptación que tuvimos con el COVID. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros nos adaptamos a la fuerza en una situación que no nos quedó otra. No es que uno decía, ay, yo quiero usar el Zoom ahora. No, era usted usa Zoom. A usted la corte le dice que entre por Meet. A usted la corte le dice que entre por acá. No teníamos opciones. Claro, no no es que era uno, objetivo. claro, no es que uno quiso. Entonces, este periodo que pasó, nosotros lo vamos a tener que evaluar, pero esto no es lo normal de una implementación. Las implementaciones no se hacen así, no se hacen por decreto ni por la fuerza, porque los actores sufren. Entonces, ahora en un rato vamos a retomar esa idea. Y por último, en los cambios que son en el poder judicial, lo normativo es muy fuerte y tiene que estar dentro de lo posible. A ver, si hay una ley que dice usted no puede hacer esto, yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo cambiar la ley? Pero ¿qué pasa? Para cambiar la ley, necesariamente voy a tener que hablar con el Poder Legislativo. Voy a tener que presentar, ¿sí?, un proyecto, y este proyecto, alguien que no soy yo, del Poder Judicial, me lo va a tener que avalar. Entonces, tecnología que esté disponible. La parte social, la gente tiene que querer ese cambio, ¿sí? Y lo normativo me tiene que posibilitar. Si se dan esas tres cosas, yo voy a poder, en teoría, hacer el cambio que estoy esperando. Y ahora nos vamos a meter de lleno en el problema de hoy, ¿sí?, que tiene más que ver con, al principio va a parecer raro, pero ahora lo vamos a ir desenredando. ¿Estaremos modernizando el Poder Judicial y nuestras prácticas? ¿Estaremos innovando? ¿Estaremos haciendo las dos cosas? Ninguna de las dos cosas, un poco y un poco. Y acá queríamos plantear la pregunta, ¿sí?, para que desde sus casas o desde sus trabajos empiecen a pensarla y nosotros los vamos a ayudar a, de alguna manera, ir dilucidando de qué hablamos. Acá nos vamos a poner un poco técnicos porque es lo que hay que hacer y vamos a definir, ¿sí?, el término innovación. Hay muchas vertientes, esta es de las definiciones más completas, no es de las más modernas, pero es la más completa. Y dice, vamos a llamar innovación al resultado de llevar a la práctica, en términos que conocemos nosotros, es de implementar. Si viniéramos más del lado del ejército, sería implantar una idea, una práctica o un objeto, ¿sí?, que es percibido como novedoso para un individuo u otra unidad de adopción, ¿sí? Y esto resulta en un nuevo producto, proceso o combinación de ambos. Y acá nos vamos a detener en algunas de las palabras y de acá vamos a arrancar. Así que les pido que hagan mucho, mucho foco en estas palabras que vamos a trabajar. Es el resultado. Esto ya me da una idea, ¿sí?, de que es el final de algo. Tiene que estar implementado, ¿sí? A ver, esta es la clave para que sea una innovación. Si no está implementado, no es una innovación. Sigue siendo una idea, ¿sí?, o un prototipo que vamos a hablar en unos segundos, o una práctica o un protocolo que todavía yo no puse en la cancha, todavía no está jugando, ¿sí? Y tiene que ser percibido como novedoso. Acá vamos a estar charlando
mucho la idea de cambio radical o innovación radical versus innovación de tipo incremental. ¿Por qué? La televisión nos vendió que las innovaciones tienen que ser gigante. No. En esta definición no dice nada del tamaño de la innovación, de la envergadura de la innovación. No dice que tiene que ser novedosa per se. Tiene que ser percibida como novedosa. Entonces, si yo traigo algo que no se está usando, que es percibido como novedoso, y lo implemento, es una innovación. ¿Sí? Si la persona que lo tiene que usar, ¿sí? O es un servicio, lo percibe como novedoso, es innovación. Y acá empiezan las diferencias. La primera diferencia, para que empecemos a charlar, es que hay un proceso de innovación, ¿sí? Y lo vamos a diferenciar de la innovación en sí. El proceso, cualquier proceso, es algo que se da con pasos ordenados, ¿sí? Hay una serie de pasos que se dan y como resultado sale algo. Deben haber escuchado hablar, los que vienen más de calidad o de sistemas, caja cerrada. Hay una caja, meto algo, pasa algo en el medio, sale una innovación. Eso sería demasiado simple. La innovación no funciona de esa manera. Y el primer proceso, la primera fase, es una fase que le vamos a llamar creativa, ¿sí? ¿Qué pasa en esa fase creativa? Salen como resultado ideas o prototipos, ¿sí? Quiero hacer esto. Y me van a decir, Sara, pero es re diferente a lo que estamos haciendo ahora. No importa, probémoslo en un piloto, que es lo que nos contaba Andrea, que pasó con oralidad civil. Primero preguntaron, ¿hay alguien que quiera poner su juzgado para hacer una experiencia de este estilo, para medir, para ver si funciona, qué no funciona? Sí. Se hizo con algunos juzgados un piloto. ¿Qué pasa con eso? Se aprende de lo que pasa en el piloto y a veces hay que hacer cambios, entonces vuelvo para atrás. Por eso se dice que el proceso de innovación es no lineal. Entonces, ¿ya es una innovación? No. ¿Por qué? Me van a decir ustedes. Porque todavía no lo implementé. Es un prototipo. Lo probé en algunos lugares, aprendí algunas cosas que no estaban tan bien, hice los cambios que tenía que hacer, lo vuelvo a llevar, veo qué pasa, veo si los usuarios lo pueden usar, veo si los operadores les sirve, no les sirve, qué me dicen. Y en el caso particular de los poderes judiciales hay una fase antes de la implementación masiva que es de aprobación. A ver, si está dentro del ámbito de la Corte es la que tiene que aprobar y dice, a partir de ahora, esto se va a usar en todas estas unidades. Cuando trasciende mi juzgado, ¿sí? Cuando trasciende las fronteras de mi juzgado, yo necesito y quiero que se hagan en más lugares, generalmente necesito otros grados de aprobación. Y esto, cuando es a nivel corte, no es tan difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo, hay una acordada y se hace. Ahora, cuando es una ley y yo lo que tengo que cambiar es una ley, volvemos al caso anterior que tengo que mandarla al Poder Legislativo, el Poder Legislativo tiene que hacer las adaptaciones que hace falta, hacer sus votaciones, todo, y una vez que pasó eso, recién ahí, que lo tengo implementado y que lo tengo sostenido, ¿qué quiere decir sostenido? Discúlpenme. Sostenido no es que lo pude hacer una sola vez. Sostenido es que lo pude hacer muchas veces seguidas. Una vez que esa idea o prototipo se implementó y esa implementación fue exitosa y sostenida, recién ahí yo puedo hablar de la innovación. Entonces, para ir dándole forma, tenemos un proceso de innovación, tenemos ideas, prototipos, las probamos y una vez que eso está implementado y de manera sostenida, vamos a hablar de una innovación.
Y acá vienen algunas de las cosas que vamos a charlar con algunos ejemplos con Andrea. Dijimos que era el resultado de un proceso, pero, ¿sí? A diferencia de la mejora continua, ¿sí? Que yo sé de dónde parto y sé a dónde quiero llegar, cuando hablamos de innovaciones, esto no es así. Yo sé de dónde parto, pero como hay un proceso creativo abierto, yo no sé lo que va a salir como resultado de ese proceso. Y acá hay algunas cuestiones para conversar. La primera, imagínense que dentro de este proceso, ¿sí? Yo saco y uno de los resultados que salgan de la galera es un conejo. Lo que esperaba. Buenísimo, perfecto. Es lo que esperaba, lo implemento. Pero ¿qué puede pasar? Puede ser que salga un cerdo, que no es lo que esperaba. Y puede ser que salga un zapato, que no es lo que esperaba. Pero en ese proceso de ver por qué salió un chancho o por qué salió un zapato o por qué salió un conejo, y si el chancho no me sirve para otra cosa que no había tenido en cuenta, yo aprendo. Entonces, a priori, yo no puedo saber si la innovación va a ser buena o va a ser mala. ¿Sí? No lo puedo saber. Y eso es lo que lo diferencia también de las mejoras y de los cambios, porque yo hago todo este proceso y no sé qué va a pasar. Salen un montón de cosas que son inesperadas. Entonces, hay una diferencia entre la intencionalidad que yo tuve, el resultado y el uso que yo le voy a poder dar a eso. Ayer conversábamos con Andrea un caso en el que al darle la posibilidad a los abogados de que ciertos documentos ingresen al sistema sin tope de horario, esto le generaba dentro del juzgado una serie de problemas que no habían sido tenidos en cuenta a priori. ¿Nos querés contar un poco, Andrea? Sí, cómo no, Sara. En esta oportunidad, a raíz de la pandemia, si bien ya estaba planificado, como vos mencionabas hace un momento, la digitalización de los procesos y abandonar ya el viejo expediente de papel, que dicho sea de paso, aquí tengo algunos resabios, porque algunos quedaron. Y lo que sucedió fue lo siguiente. El sistema, obviamente, a diferencia de las personas humanas de carne y hueso que tenemos, aparte de la vida laboral, nuestra vida privada y que no podemos estar despiertas 24 horas al día, los 7 días de la semana, el sistema sí brinda esa posibilidad. Pero ¿qué acontece? La circunstancia de que esté siempre disponible puede producir efectos no deseados, como lo mencionabas, o cuestiones que no podemos controlar, como por ejemplo la situación que se dio ahora recientemente en Argentina. Acostumbramos a tener 2 ferias judiciales, una en enero y un receso breve en julio. Un día antes del receso judicial de este mes de julio, ingresaron además los juzgados civiles y comerciales en mi provincia están juntos, entonces ingresaron para una quiebra 200 escritos el mismo día, con el agravante de que es uno solo el secretario concursal. Y claro, fue tal su desesperación porque él nos decía, ni siquiera puedo leer solo, imagínense, en una sola persona, leer 200 escritos judiciales, ni siquiera pudo llegar a ver si, o sea, se concentró en ver si pedían asunto de feria o no, porque obviamente se daba cuenta que era imposible, humanamente imposible, decretarlos a todos en un solo día. Además, obviamente, tenemos que tener en cuenta las jornadas laborales, si bien el sistema ahora podemos ingresar a cualquier hora, todos estos cambios que se han ido produciendo implican un desgaste porque las espaldas de los operadores de justicia siguen siendo las mismas. Entonces, lo que nos comentaba Sara, tenemos la tecnología nos permite hacer cambios, pero que un cambio sea posible no necesariamente implica que sea bueno, que sea deseable o que a la larga implique una mejora. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que si bien tenemos un sistema judicial, bueno, lo que nos comentaba acá,
Sara, ¿quién toma esas decisiones al final? Porque si llegamos a la conclusión de que vamos a permitir el ingreso de todos los escritos, perfecto, fantástico, estamos todos de acuerdo, importante, no ponemos limitaciones de horarios, pero ¿y qué pasan en estas situaciones? Porque no tenemos la posibilidad de llamar por teléfono y decir, bueno, me pueden enviar personal extra, porque ese personal extra obviamente también tiene que estar capacitado, tiene que conocer la causa judicial. Todos sabemos que los procesos, si bien todos son los mismos, o sea, el objeto procesal es el mismo, los ingredientes, los hechos son distintos. Entonces no podemos necesariamente dar una respuesta uniforme y que sea la misma en todos los casos. Entonces, con Sara ayer reflexionábamos. Innovación, está claro el error común en pensar que es sí o sí incorporar más tecnología a lo tonto y a lo bobo, como diría Sara. Incorporarla porque sí, porque nos parece fantástico y que porque qué genial tener este sistema que es óptimo. Además de esto, ¿hacia dónde queremos ir con la innovación? Como dice Sara, no necesariamente tenemos el resultado asegurado, ni sabemos lo que nos mencionaba, si nos va a salir zapato o conejo. Entonces tenemos que tener un plan B, ¿qué vamos a hacer en esa situación? Y a su vez también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, otra de las cosas que me gustaría destacar, cuando vi la plataforma, veía que siempre hay una persona responsable. ¿Por qué es esto que les digo? Bueno, abrimos los canales de comunicación, implementamos más que antes no existían, pero bueno, ¿quién va a ser el encargado de brindar esas respuestas? ¿Va a tener esa sola tarea de brindar las respuestas de todos los usuarios que consulten, por ejemplo, una causa, por el trámite de una causa específica o no? Porque ¿qué aconteció también? Les cuento la experiencia en mi juzgado. En mi juzgado también se habilitó en el momento de la pandemia, cuando no estaba permitida la circulación comunitaria, vendría a ser, se implementó un teléfono de WhatsApp, donde todos los abogados podían canalizar sus consultas o los justiciables, los usuarios del servicio de justicia. Pero también esa persona tenía que evacuar las propias consultas de los integrantes del juzgado. Entonces, ¿qué pasaba? La persona que tenía el teléfono en la mano se volvía loca, porque no sabía si contestar el mail, si contestar el WhatsApp, si llamadas telefónicas, y además con el agravante de que no necesariamente esa persona estaba capacitada para brindar una respuesta. Entonces, no es solamente brindar un nuevo medio, sino que tenemos que trabajar en esto, que lo comentaba Sara y que hablábamos anteriormente, de capacitar a la persona. Porque si no, estamos abriendo una puerta, pero en la práctica esa puerta no es efectiva para lo que deseábamos. Y a su vez recarga la tarea de una persona, porque esa persona no atiende el teléfono eficientemente y tampoco no realiza otras tareas. Porque en mi caso, en el caso de nuestro juzgado, acontecía que esa persona estaba intentando enviar cédulas mientras contestaba el teléfono, mientras enviaba fotos de los expedientes en papel que estaban en el juzgado. Entonces creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Y a su vez, otra cuestión más. Siempre tendemos a pensar que la innovación tiene que venir desde arriba. Pero con esa creencia de que las cabezas de las oficinas jurisdiccionales son las únicas responsables de innovar y que además esos cambios, como decía Sara, tienen que ser grandilocuentes, pomposos, no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de hacer pequeñas, quizás innovaciones, quizás mejoras, pero que sí aportan resultados que son a la postre satisfactorios. ¿En qué sentido? A veces lo que hablaba también de la capacitación, de decir, bueno, es importante que capacitarnos en todo lo que podamos, pero también brindarles a las personas que realizan las tareas la posibilidad de que ellos también capaciten adentro de nuestro juzgado a otros operarios. ¿Por qué? Porque al hablar sobre lo que hacemos y que otro escuche y que nos pregunte quizás por qué haces esto, por qué haces lo otro, para qué esto, para qué lo otro, justamente eso nos permite tener ideas
y buscarle, siempre decimos la vuelta de tuerca, que quizás nos permita ver algo que no conocíamos o que no teníamos en cuenta. Pongo un ejemplo corto para que Sara pueda continuar. En un caso de un juzgado de familia donde prestaba funciones, una de las empleadas tenía un embarazo, el embarazo se volvió riesgoso, empezó con una licencia, pero fue de un día para el otro, o sea, no estaba algo programado, no tuvimos la posibilidad de capacitarnos. Entonces se produjo una redistribución de tareas. En mi caso, colaboré con los oficios que realizaba ella de las cuestiones de violencia familiar. La cuestión es que cuando advertí cómo se realizaban los oficios, me llamó la atención porque el sistema que teníamos en ese momento ya permitía estandarizar ciertas cuestiones, poner una simple variable automática y que sea el sistema el que cargue el nombre y apellido y el DNI de la persona. Ustedes dirán, ¿es una gran innovación? No, para nada. Incluso es un uso adecuado de una tecnología que estaba disponible. ¿Qué aconteció? Obviamente, el tiempo que se demoraba en hacer la tarea era menor y a su vez se disminuía la posibilidad de efectuar, de incurrir en errores al tipear mal un DNI, por ejemplo. La persona cuando regresó se asombró y claro, preguntó primero quién había cambiado los modelos de los oficios, que a nadie le gusta que le toquen los modelos, y luego advirtió que la tarea era más sencilla de realizar. Entonces creo que este es el ida y vuelta que estamos intentando realizar también con Sara y que después los invitamos a ustedes a que nos transmitan sus ideas y sus inquietudes y que puedan participar, porque no hay que comprender la innovación como algo ajeno a nosotros y bueno, que es tarea de alguien más iluminado, alguien más que tiene mayor conocimiento. Creo que es algo en lo que podemos involucrarnos todos y que siempre lo fundamental es eso, lo que mencionaba también, escuchar y siempre tener la mente abierta, obviamente teniendo en cuenta qué es lo posible y qué es lo que tenemos en el juzgado, porque sabemos que en Perú e incluso obviamente en mi provincia, cada juzgado es un mundo. Hay juzgados que tienen, por ejemplo, 19 personas, hay otros que tienen 5. Entonces las dinámicas de trabajo obviamente son diferentes. Una cosa relacionada con eso antes de pasar a la diferencia entre innovación pública y privada que quería sumar es que hay un autor italiano que habla del trasplante de tecnología y en el caso nuestro podría ser trasplante de protocolos o de formas de hacer. En esto que contaba Andrea de la diferencia entre un juzgado con 19 personas trabajando y una con 5. A veces vamos a un curso, escuchamos y dicen, no, tienen este sistema, tienen alguien que atiende la puerta, alguien que hace esto, alguien que, no sé, anota en el libro, otro que... Pero uno llega y dice, pero yo tengo 5, ¿cómo hago con 5? Bueno, en esto del trasplante, nosotros no podemos hacer un trasplante. Siempre en el medio hay que hacer un paso de pensar y traerlo al contexto. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Ok, ¿puedo hacer 2 funciones en una sola persona? Sí. ¿Le puedo dar un triple rol a uno? Sí, no. Y siempre pensar en el contexto. ¿Por qué? Porque si yo trasplanto mal, no va a funcionar y lo que va a pasar es que voy a arruinar una posibilidad que había sido de algo buenísimo de aprendizaje y toda la gente va a estar enojada y triste porque no funcionó. Entonces, eso me va a condicionar. La próxima vez que yo quiera hacer algo, voy a estar condicionado. ¿Por qué? Porque me van a decir, no ve, doctora, ya pasó esto y no funcionó. Entonces, para que no nos pase eso, acuérdense no hacer trasplantes. Siempre hay un paso en el medio que yo tengo que pensar. Esto, ¿cómo es la mejor forma de adaptarlo a lo que tengo? Y ahora, habiendo dicho esto, pasamos de innovación privada a innovación en lo público. Realmente cuando uno analiza lo que son los conceptos, ¿sí? No encuentra grandes diferencias. Lo que sí es una diferencia muy grande, ¿sí? Es en lo que motiva, ¿sí? Los procesos de innovación pública y los procesos de innovación privada. Y el caso que estamos trabajando nosotros hoy, que es dentro de los poderes judiciales
para los jueces y sus equipos, estamos hablando claramente de innovación pública judicial. ¿Y cuál es el cambio de motivación? Yo no me puedo olvidar que la motivación, porque ya dijimos que el resultado no lo puedo anticipar, pero que yo tengo que tratar, ¿sí?, de que esta innovación que yo voy a implementar genere valor en el usuario, ¿sí?, o en el beneficiario, o a ver, también puede ser en la persona que está privada de su libertad, porque eso sería en otra etapa, pero también sería usuario de este sistema, o que genere o preserve el valor social, ¿sí?, no ya de una persona, pero sí de la sociedad. Y otra mirada es la que tiene que ser un cambio capaz de mejorar o crear una propuesta de valor o que aumente la eficiencia del sistema. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo cuando lo pienso, tengo que pensar algo, ¿sí?, que vaya para la generación de valor. Sí o sí, porque estamos en innovación pública, no privada. En privada puede ser ganar más plata, hacerlo más rápido. No. Acá este es el foco de la motivación. Y volviendo a esto que remarcaba Andrea, que nos parecía muy importante resaltar, es que en la definición no hay una cuestión ni de envergadura, ni si tiene que ser algo gigante o algo chiquito, ¿sí?, y tampoco en la forma en la que se va a dar. Y acá lo de la derecha trata de ser un ascensor y lo de la izquierda trata de ser una escalera. Imagínense si el cambio, ¿sí?, el impacto va a ser incremental. Pasitos cortitos, de a poquito, ¿sí? Se parece mucho a mejora continua, de a poquito hago una cosa, una innovación chiquita. 2 meses después, otra innovación chiquita. 3 meses después, otra. 6 meses después, otra, y llego. Eso sería innovación incremental. Sobre algo que yo tengo, voy construyendo, ¿sí?, y voy agregando innovaciones hasta llegar a un punto. Innovación radical. Me subo en el 0, le digo, vamos hasta el 6, me llevó directamente. Eso sería radical. Paso de estar en el primer piso, no hice nada, o planta baja, no hice nada, llegué hasta el 6. Con la incremental fui haciendo de a poquito pequeñas innovaciones hasta que me llevan a la innovación final, digamos, hasta el nivel final de innovación. ¿Por qué queríamos hacer mucho hincapié en esto? Porque a veces creemos que esas pequeñas innovaciones no se llaman innovación. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿sos innovadora? No, estamos haciendo unas pequeñas mejoras. No, a ver, estoy innovando. ¿Es innovación? ¿Es algo novedoso? ¿Es percibido como algo novedoso? Sí. ¿Importa si fue incremental o radical? No. No importa y no nos tiene que importar a nosotros, porque lo importante es que lo hicimos, que lo implementamos y que agregó valor a ese sistema o a ese usuario o a la sociedad. Y acá nos vamos a reservar la palabra disruptivo, que está sumamente de moda. Deben haber escuchado tecnologías disruptivas. Esto es disruptivo, esto es disruptivo. A ver. Christensen tiene una definición muy clara de disrupción y tiene que ver con que la tecnología que incorporemos, ¿sí?, baje el costo de lo que estamos haciendo de una manera significativa. Y además, no solamente eso, además tiene que tener atributos que lo anterior no tenía. Entonces, no nos metamos en innovación disruptiva. Quedémonos con innovación incremental y radical, ¿sí? Innovación real, o sea, que la hace gente real, no equipos de innovación de la NASA. Gente real haciendo cosas reales. También justamente, Sara, la parte esta disruptiva, el cambio, por ejemplo, del año pasado, que todos lo vivenciamos. ¿Qué genera en el usuario? Esto es lo que estábamos hablando. Sí, a ver, y acá nos vamos a detener esto del usuario que traía
que traía Andrea. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver al usuario como ciudadano. Hoy nosotros decidimos, a propósito, hablar de un usuario, ¿sí?, que en el argot de innovación se llama usuario extremo. ¿Por qué? El usuario tradicional, el ciudadano, no tiene todos los días una necesidad de venir al juzgado. A algunos les pasa más que a otros, pero en general viene una vez, 2 veces, 3 veces, ya está. Ahora, el operador del Poder Judicial tiene que entrar todo el tiempo al sistema. Entonces, si la innovación que nosotros incorporamos solo fue mirando al que vamos a llamar usuario ciudadano, y nos olvidamos del operador y no le preguntamos en ningún momento, no lo llamamos nunca a la mesa de diseño, no le preguntamos cómo te la haría más simple, ¿sí?, a vos que tenés que estar todo el día, a este operador que tuvo que mirar 200 documentos, si yo no le pregunto, nunca me voy a enterar qué es lo que está pasando, ¿sí? Y lo único que puedo ver es, como resultado de ese proceso, que no llegó. Le voy a preguntar, ¿pero por qué no llegaste? Si yo te puse toda la tecnología a disposición. Y ahí hay una falacia, porque yo no le puse toda la tecnología a disposición. Le puse toda la tecnología que yo, sentada desde mi sillón, creí que iba a necesitar. Y es muy importante que yo le pregunte a esa persona, ¿qué te parece que va a pasar? ¿Cuántos crees que van a entrar? ¿Cuántos podés resolver? ¿Qué necesitarías para hacerlo más eficiente? ¿Sí? Es muy importante no olvidarse de ese operador. A ver, en oralidad, el juez que tiene que hacer las audiencias orales, ¿cuántas puede hacer por día? Hay un máximo, hay un mínimo. ¿Cuántas puede hacer? Y por el otro lado, también tiene que hacer sentencias porque le quedaron de antes. Entonces, ¿este equilibrio lo vimos o no lo vimos? Si mi respuesta es no, pero yo te puse el sistema de videograbación. Está bien, pero no le está resolviendo el problema a ese operador. Entonces, los tenemos que llamar a la mesa de diseño y tienen que opinar y le vamos a tener que dar en ese rol permiso para opinar, que se sientan cómodos opinando, porque si no se sienten cómodos opinando, no van a opinar nada. Y si dice algo y yo en una posición de un tipo de liderazgo le digo, no, eso no es así. Y ya está, la próxima no me va a decir nada. Entonces me estoy perdiendo esto que contaba Andrea de otras miradas, otros tipos de soluciones y más que nada otros problemas, porque la persona me va a contar el problema desde donde está sentada ella, no desde donde estoy sentado yo. Siempre me lo va a contar en primera persona. Y el rol de escucha que yo tengo que tener, ¿sí?, es darle el lugar para que me lo pueda contar y darle el lugar para que me dé posibles soluciones también, porque a veces ya tienen las soluciones, ya las saben, solo que no tuvieron la oportunidad de decírmelas porque yo no les di la oportunidad para decírmelas. Claro, además también está esta circunstancia de que es distinto cuando uno hace partícipe del cambio a una persona, porque después es mucho más fácil, si no después tenemos que empezar con tutoriales, capacitaciones, intentar que esa persona incorpore los conocimientos de la nueva herramienta, porque si no está, pero que esté y no sea usada no tiene ningún sentido. Y aparte de eso, me parece esencial lo que hace hincapié Sara en cuanto a lo siguiente. Nosotros siempre tenemos una tendencia o a pensar que somos omnipotentes o a creer todo lo contrario. A veces empezamos la mañana con todas las energías y decimos, listo, este proyecto de sentencia lo hago de taquito en 2 segundos, como decimos aquí. Y después leemos el planteo y vemos que no era tan sencillo y que un planteo se suma al otro y que viene arrastrando otro problema de antemano. Y entonces, obviamente, son las 10 de la mañana y empezamos a preocuparnos porque además de los proyectos de sentencia, como dice Sara, a veces tenemos que tomar audiencias, entonces tenemos que interrumpir la tarea para pasar a otra y de la otra pasamos a la otra y llegamos a las 2 de la tarde y sentimos que estamos agotados y que al final no resolvimos al menos todo lo que esperábamos resolver. Entonces,
sí es interesante, se han avanzado con algunas cuestiones, ayer lo hablábamos con Sara, como por ejemplo la OGA, esto de sacarle al juez, la Oficina de Gestión de Audiencias es la OGA, sacarle al juez la decisión, porque actualmente, por ejemplo, los juzgados civiles son los que fijan sus propias audiencias. En cambio, por ejemplo, la parte penal tiene esta oficina de gestión de audiencias, que es la que establece un cronograma, le ordena al juez la agenda, pero de todas maneras es muy, muy complejo, si bien obviamente uno puede tener un training y que eso también se aprende, es muy difícil estimar a priori cuánto tiempo nos va a llevar una audiencia. ¿Y qué hacemos si tenemos una audiencia a las 9 y otras a las 11? Intentamos apurar la decisión. Entonces, todos estos son factores que sí implican hacer un análisis previo y un análisis a conciencia. Y no es simplemente tomar la decisión y bueno, que salga Pato Gallareta y en el camino vamos viendo. Eso creo que es interesante porque volvemos a lo mismo. Después, ¿a quién estamos sobrecargando con las tareas? Y hay que tener cuidado con ello, porque obviamente al juez y a los integrantes del juzgado le podemos exigir un día que estén trabajando doble jornada. Al día siguiente le podemos exigir lo mismo, pero ¿y al tercer día? ¿Qué pasa con la salud de esos operadores judiciales? ¿Qué pasa con esta circunstancia de que a veces tenemos que estar ingresando porque nos hacen una consulta? Mi horario laboral, por ejemplo, usualmente es matutino, pero mis compañeros de trabajo, hay muchos que trabajan a la tarde, me hacen una consulta, lo que implica, antes no podía evacuarla porque no tenía el sistema en mi domicilio, ahora lo tengo, prendo la computadora, me fijo y veo si hay algo pendiente y me asusto y me siento a trabajar y al día siguiente ya no empiezo a la mañana con todas las energías y a veces revisé a la tarde por hacerlo para que no quede pendiente y no advertí algunas circunstancias, es decir, es mayor mi margen de error. Creo que esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta porque, por ejemplo, aquí toda esa circunstancia del sistema disponible las 24 horas, 24/7 sería 24 horas, 7 días de la semana, generaron un planteo que se hizo desde los empleados judiciales, también hablar del derecho a la desconexión, porque volvemos a lo mismo, si somos nosotros los que tenemos que revisar, y además, como les digo, revisar más cuestiones, porque no es solamente hacer nuestra tarea, sino es ver los canales de comunicación que nos están preguntando, revisar algunas cuestiones. Somos humanos de carne y hueso. Entonces, eso también es algo que hay que llamar a la reflexión y hay que tener en cuenta. Innovación, estamos todos de acuerdo y apuntamos a ello, pero cuánta y cuál es lo deseable que hablaba Sara también, no solamente desde lo afuera, sino también desde lo interno como operadores de justicia. Sí, hay una parte importante para seguir reflexionando, es que cuando se habla de celeridad, nosotros no podemos olvidar la calidad. Entonces, por ahí, para cumplir con ciertos plazos, consciente o inconscientemente uno deja de revisar ciertas cosas o hacer ciertas cosas porque le dan más valor a que se cumpla el plazo a lo que dice o lo que hice. Entonces ahí vamos a dejar planteado el tema de la calidad y si mejoras tecnológicas o mejoras procesales o mejoras organizacionales están teniendo en cuenta esto de la calidad. Y como este seminario es para una justicia de calidad, nosotros no podemos olvidarnos, ¿sí?, de eso. Es muy importante. Y la calidad de vida de los operadores de justicia también es importante. Entonces no podemos descuidarlo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando nosotros introducimos un cambio tecnológico y el que tiene que operar después es un humano, voy a tener un cuello de botella porque yo tengo, voy a decir un número que no es real, pero por ejemplo una matrícula de 1000 abogados iniciando procesos, pero no tengo del lado en el juzgado 1000 personas que pueden hacer algo con eso que inició.
Entonces, si yo le abro la puerta tecnológica, debería tener una tecnología que resuelva esa parte. Porque si no, la sobrecarga me genera un cuello de botella y esa persona no lo puede resolver con calidad. Lo va a poder resolver seguramente con una menor calidad. Entonces, bueno, Sara, pero pongo 2. Sí, ponga 2. Pongo 3, ponga los que haga falta. Pero si no va a poner persona, va a tener que equilibrarlo con tecnología, porque si no el desbalance hace esto que después hay errores y alguien tiene que pagar los platos rotos. Acá los platos rotos, lo que estamos tratando es de evitarles esos errores y que por lo menos en la fase de diseño digan, ok, estos son los escenarios, cosas que podrían pasar. Y tiene que ser con los operadores sí o sí. Bueno, hacemos un cambio de página. Ya entrando en la propuesta que traíamos nosotras hoy y para poder abrir a las preguntas. Nosotros pensamos los nuevos roles estos de los y las juezas desde un pensamiento dinámico, ¿sí? Nosotros no vemos más el rol como único rol juzgador. Vemos que hay más roles y que estos roles son situacionales y flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Con este nuevo contexto que estábamos analizando, yo no puedo ser rígida, ¿sí? No puedo ser rígida y decir, no, yo soy esto y lo que aprendí hasta acá está y se hace como yo digo y chao. No, porque la situación cambia. Entonces, yo tengo que ser flexible, ¿sí? Siempre dentro de las normas, no nos podemos olvidar que estamos en un sistema que es altamente normado, siempre dentro de las normas, y voy a tener que estar pivoteando, ¿sí? Pasando de un lado a otro entre practicante y teórico. ¿Esto con qué tiene que ver? Nos contaba ayer la doctora Sandra, ¿sí? Que ella hizo todo desde la práctica. En inglés se les llama los practitioners, que son gente de hacer, lo hago. Y ella inclusive dijo en un momento, no tengo formación formal en calidad. A ver, para estos niveles de complejidad, yo voy a tener que ser practicante, ¿sí? De hacer, de ir y como se dice en la jerga, embarrarme las manos, pero también voy a tener que estudiar teoría. ¿Por qué? Porque eso me va a cortar un montón la distancia y me va a hacer llegar más rápido a los objetivos. Entonces, un rato voy a tener que ser más teórica y otro rato voy a tener que ser más practicante. En esto de dirigido, dirigente, tiene mucho que ver con lo que charló Andrea de los cambios. A ver, hay cambios que van a venir de mi lado y hay cambios que van a venir de la corte y hay cambios que van a venir de más arriba de la corte porque el mundo está cambiando, ¿sí? Entonces voy a tener que estar dirigido y voy a tener que estar dirigente. Voy a tener que estar en los dos lugares, pero no voy a estar siempre uno o siempre el otro. De acuerdo con la situación voy a estar más de un lado o más del otro. Estudiante y docente. Todo el tiempo van a requerir que yo esté estudiando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el conocimiento se genera tan rápido y los datos que lo que yo sabía ayer probablemente hoy ya no sirva. Entonces tengo que estar al día. ¿Solo con las cuestiones técnicas? No. Con las técnicas, con las tecnológicas, con las de procedimiento. ¿Cómo usar el nuevo WhatsApp? Ay, cambió la versión y me da unas ganas de morirme terrible. No me puedo morir. Tengo que estudiar, ver cómo se hace. Y después voy a tener que pasar al rol de docente, porque si un compañero o una compañera no sabe cómo se usa, se lo tengo que enseñar. Sin hacerle, sin que crea que, voy a usar una palabra de jerga, que es tonta, ¿sí? O tonto, porque no sabe usarlo. Un buen docente tiene que poder explicar sin hacer sentir menos al estudiante, porque en otro momento el estudiante va a ser docente y me va a tener que explicar algo a mí. Entonces, a esto nos referimos con estos roles dinámicos. Lo que contaba Andrea, en un momento voy a tener que ser más humano en mis decisiones, ¿sí? Y voy a tener que ver a la persona, voy a tener que conocer en profundidad el caso para ver cómo yo puedo ayudar.
y en otro voy a tener que ser más autómata. Y sí, que lo haga la compu sola. Si esto lo puede hacer sola, ¿por qué yo tengo que hacer una función que puede hacer un ordenador? Voy a contar un segundito lo de administrador administrado y te voy a pedir, Andrea, que cuentes esto del caso que me comentabas de la persona esta que te agradeció tanto. ¿Está bien? Sí, cómo no. Bueno, el último de los roles que proponemos es este de administrador administrado. A ver, el manager que nos contaban ayer. Sí, yo le voy a delegar tareas, ¿sí?, a algunas personas, pero hay tareas que son mías, que solo yo las puedo administrar. La administración de mi tiempo, cuánto voy a leer, cuánto voy a tardar para hacer ciertas cosas, qué colas de trabajo tengo. Yo no le puedo dar a otro ese rol. Ese rol es mío. Y un rato voy a ser administrador, otro rato voy a ser administrado, va a haber indicadores que la corte me va a pedir, otros indicadores yo los voy a pedir porque a mí me interesa saber cómo estoy. Entonces, en este juego que estamos proponiendo, no estamos diciendo que sean mutuamente excluyentes, al revés, estamos diciendo que son situacionales y que yo, de acuerdo con la situación, voy a parar de un lado o del otro y de esta manera voy a poder responder mucho mejor a lo que la sociedad me está pidiendo hoy. Exactamente, siguiendo con lo que nos cuenta Sara, le comentaba de un caso que fue paradigmático en mi juzgado. Como les comentaba, suelen ser causas civiles y comerciales, en su inmensa mayoría daños y perjuicios, prescripciones adquisitivas, reivindicaciones. El tema es que en un caso especial era un daño y perjuicio contra una obra social. Aquí los incumplimientos que tienen vendría a ser similar a la parte de la medicina, los prestadores de salud, las medicinas prepagas. Eso se canaliza por la justicia federal, vendría a ser, no la justicia provincial en la que presto funciones. Pero la parte de los daños y perjuicios sí se recurre al ámbito de la justicia provincial. En esto del cambio del perfil del juez, es decir, el juez que no está solamente concentrado en lo que nos decía Sara, en sacar proyectos, sino también en esta idea de, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y no solamente sacar por sacar, sino ver algo de calidad y que brinde una solución al problema. No solamente diría un amigo y un profesional destacado aquí en Tucumán, Ignacio Noble, no se trata solamente de dictar sentencias, dictemos, sino a ver cuál es la solución que podemos brindar a este problema. Y en este caso especial que nos tocó en el juzgado con mi anterior juez, el doctor Álvaro Zamorano, nos planteaba la dificultad de que se denunciaban múltiples incumplimientos de una obra social respecto a las prestaciones de salud de una niña, con el agravante de que presentaba múltiples vulnerabilidades. Niña, es decir, persona menor de edad, mujer, de bajos recursos y con una discapacidad, una severa discapacidad de nacimiento. El tema es que los procesalistas dirán, bueno, uno se enfrentaba a esta situación de que no éramos competentes para tomar la decisión. Frente a eso teníamos las convenciones internacionales, la del derecho del niño esencialmente, y las convenciones sobre personas con discapacidad, que nos interpelaban a tomar una decisión ya no desde, como les digo, desde el ámbito procesal, sino desde el ámbito humano. Es decir, una persona que no estaba recibiendo los tratamientos con la problemática de salud que presentaba y con además el adicional de que lo que no se hacía ahora implicaba un retroceso de todo lo que se venía aprendiendo y volver a foja cero. Entonces, en ese momento decidimos que no era la mejor solución dictar una sentencia, ya sea declarándonos incompetentes para tomar una solución o directamente intervenir y decirle a la obra social cumpla, porque eso lo estaba haciendo otro juzgado, con el agravante de que dos juzgados iban a estarle dando, obligando al cumplimiento de prestaciones.
Entonces se nos ocurrió con el juez que en lugar de ello íbamos a utilizar otras vías que no eran las tradicionales, es decir, nos contactamos con los juzgados donde tramitaban estas dos causas, hablamos con ellos, les explicamos la situación, les enviamos por foto, es decir, por canales, como les digo, que no es el tradicionalmente usado, y a su vez quedamos es decir, actuamos de manera conjunta con ese juzgado porque les mandamos un oficio con todas las denuncias que había presentado sobre los incumplimientos a este juzgado. Cuando me tocó armar, como les digo, en lugar de este proyecto de sentencia que a veces uno se apasiona más en casos como este, donde sabe que tiene fundamentos a nivel de convenciones internacionales, a nivel de normativa nacional, a nivel de normativa provincial por los derechos que están implicados, lo hablé, hicimos una simple semi-resolución, porque ni siquiera tenía el formato de una resolución o de una sentencia judicial, donde establecía ciertas cuestiones y tomábamos la decisión de librar el oficio a este otro juzgado federal, que era el que estaba canalizando las otras acciones. Mi preocupación era cómo iba a ser recibido eso por la usuaria de justicia y la representante, la operadora judicial, la abogada de esta persona. Entonces les pedí a mis compañeros de trabajo que cuando venga esa letrada, que me informen para que yo pueda explicarle por qué habíamos decidido eso. Y para mi sorpresa le contaba a Sara que obviamente uno nunca sabe cómo va a ser la reacción de las personas, que esperaba ese zapatazo que mencionaba Sara. La persona empezó a lagrimear y me dijo, siento que por primera vez me escucharon, yo sabía que lo que estaba pidiendo no era correcto porque no era competente el juzgado, pero necesitaba hacer algo. Y yo a su vez le transmití el compromiso de mi juez y el mío a que si el otro juzgado no tomaba las decisiones importantes y no se efectivizaban los cumplimientos, que de todas maneras íbamos a seguir insistiendo con la temática hasta que se restauren las prestaciones de salud. Y la persona me dijo, por fin, en mis años de servicio, me encontré con una justicia humana. Realmente mi impacto fue, porque como les digo, no me lo esperaba, y le contaba a Sara que quedó en mi recuerdo, porque realmente fue una satisfacción de decir, no hice la sentencia fantástica, fundamentada en derecho, que la corte la aplaudió, que los abogados la aplaudieron, sino que fue un ser humano de carne y hueso que dijo, yo estaba sola en la lucha y sentí que alguien me escuchó. Gracias por compartir esto que vos nos contás también, además de ser una innovación porque pensaron fuera de la caja o de la galera, digamos, ahora que pusimos, que proponemos nosotras, también sirve contarle a otro que uno también fue humano un ratito y que pudo salir de la camisa de fuerza esta de tengo que hacer sentencia, y nada, y es muy valioso. Bueno, con esto en mente y estos nuevos roles que nos interpelan y nos obligan también a ser un rato más humanos, ya para ir un poco cerrando esta jornada y dejar abierto a las preguntas que puedan hacer, vamos a hablar de manera muy breve. Todo el proceso de innovación tiene 3 fases bien marcadas y vamos a ir y venir entre estas fases. La fase de diseño, la fase bien creativa, la fase de aprobación que hablábamos para que pueda ser implementada y la fase de implementación. Y acá queríamos remarcar el nuevo rol como un posibilitador. En la fase de diseño posibilita aportar ideas mías y de los otros. Discutir para aportar y no discutir solamente para marcar mi punto, marcar mi liderazgo, marcar todo lo que sé. Me posibilita equivocarme. Innovación me posibilita equivocarme, experimentar, invitar a otras voces a la mesa a que digan otras cosas, que experimenten conmigo, que se equivoquen conmigo en un marco controlado, en una pequeña escala. Y me permite más que nada la fase de diseño cambiar de idea.
por ahí una idea que yo tenía arraigada de hace 20 años, viene alguien, me cuenta algo y digo, claro, era por acá, no era por donde yo estaba yendo. Me da esa posibilidad, creerme, sentirme innovador, porque si estoy dentro del proceso innovador y cambio de idea, no pasa nada, está bien, es lo que se espera de mí. En la fase de aprobación me permite tomar riesgos. En el mundo de la calidad, ¿sí?, yo no tomaría ciertos riesgos. No, ¿y qué van a decir? No, ¿y si sale mal? No, ¿y si bajamos la productividad un día? Porque mi cerebro está en modo calidad, eficiencia, eficacia, estandarización. Cuando mi cerebro está en el rol de innovación, yo tengo que tomar riesgos y me posibilita tomar riesgos. ¿Por qué? Porque van a ser riesgos acotados. Va a ser primero en un ambiente piloto, ¿sí? No pasa nada, es un piloto. Y en la fase de implementación me va a dejar probar las cosas más disparatadas, más divertidas. Me va a dejar salir de la caja, salir de la galera. No rendirme. ¿Por qué? Voy a probar algo, no va a funcionar y yo no puedo tirar la toalla y decir, no, no hago más. No, no, no. No rendirme. Vuelvo a la mesa de diseño, vuelvo a armar otra solución, logro que alguien la pruebe y la vuelvo a probar. Y si va bien, voy a poder realizar los cambios. Entonces, esto que estoy contando, que es como que vuelvo a la fase de diseño, vuelvo a la fase de aprobación, es lo que hace el proceso circular en lugar de lineal. Y todas estas posibilidades que nos brinda la innovación son las que queríamos compartir con ustedes hoy. Una cosa más. En esta vuelta, digamos, en esta rueda que estamos planteando, cada uno tiene un lugar y un rol. Y en algún momento nos va a tocar estar en un rol, en otro momento nos va a tocar en otro. Los 4 roles principales, y hasta acá lo vamos a dejar hoy para dejar sembrado y que nos vuelvan a llamar, están los equipos de innovación y de implementación. Estos equipos tienen una tarea titánica. Es lo que nos contaba Andrea de, por ejemplo, la Oficina de Gestión Judicial de Tucumán. ¿Qué hace esta oficina? Ellos le dicen, mire, director de la oficina, tenemos este problema. Fíjense qué puede hacer. Pero tiene tantos meses para hacerlo, no tiene toda la vida. Entonces, se junta el equipo, analizan el problema, llaman a la gente que está involucrada, buscan soluciones, hacen los pilotos y si eso va bien, hacen los proyectos para que los apruebe la Corte y si hace falta, proyecto para que vaya a ley. Todo eso y después tienen que ir a implementar en cada unidad. ¿Por qué? Porque la Corte no le dice, quiero que esto se haga en un lugar. Le dice, quiero que se haga en todo el fuero. Ah, ¿en todo el fuero? ¿En esta sección? No, 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 no. ¿En esta circunscripción? No, no, no. Lo quiero en las 4. Entonces ellos tienen que ir a convencer uno por uno a cada una de las unidades, que además tienen otras personas, para que hagan el cambio. Entonces, típicamente, esos equipos aprenden muchísimo. ¿Por qué? Porque están desde el inicio del proyecto, en la fase de diseño, en la fase de aprobación y en la fase de implementación con cada uno de los usuarios. Aprenden un montón. ¿Qué quiero decir con esto? Si les llega a tocar estar en un equipo de implementación alguna vez, háganlo, disfrútenlo porque está buenísimo. El otro, si seguimos en orden, después vienen los pioneros y lo que se llaman los adoptadores tempranos. ¿Quiénes son estos pioneros? Los primeros que agarran. Ustedes seguro están pensando en equipos que son los primeros y dicen, yo lo hago, déjame que yo pruebo, yo me propongo. Esos equipos aprenden también un montonazo. ¿Por qué? Porque lo agarran en crudo, cuando está caliente todavía el prototipo. Ayudan a armar el prototipo y generalmente con el tiempo son los que más conocen de esa nueva tecnología, de ese nuevo procedimiento, porque lo ayudaron a armar. Después vienen los tomadores de decisiones, que son estos que tienen que aprobar. Aprobar, comprar la tecnología,
llamar a los capacitadores. Y por último, están todos los otros adoptadores que una vez que ya se implementó en los pioneros, ¿sí? Que ya se implementó en los pilotos, que está todo, se llama Streamline, que está todo, me sale una frase muy vieja, todo bajo control, todo pulido, recién ahí ellos lo van a aceptar y lo van a poner en funcionamiento, van a implementar. En este orden aprenden, ¿sí?, los diferentes actores. Ahora, este rol, ¿sí?, de innovación y de innovadores en todo esto, hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque si yo me lo voy a tomar mal todas las veces que me digan que no, todas las veces que no funcione, estoy en un problema. Por eso tengo que cambiar la mentalidad de calidad en este rato y pensar en que vamos a ser innovadores. Y queríamos compartir con ustedes, porque todos los grupos que han hecho innovaciones en algún momento se vuelven resilientes, ¿sí?, porque es propio de estos equipos. Y queríamos compartir y un poco terminar con esta frase de Gabriela Mistral, que nos habla de las olas y este ir y venir, ¿sí? Y bueno, nos gustó esto. Y para cerrar, igual las palabras finales las va a decir Andrea, los dejamos con esto, ¿sí? Es esta pregunta. ¿Usted está innovando? Si sí, felicitaciones y continúe así. Y si todavía no, hay tiempo y comience ya. Bueno, palabras finales. Así es, muchas gracias a todos por su atención y por su tiempo, por sumarse a la ola esta que mencionaba Sara de las capacitaciones. Somos fieles creyentes de que es el camino correcto, de que siempre se puede aprender algo nuevo. Y los invito a hacer preguntas. Como siempre les digo a mis alumnos, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y finalmente quiero hacer 3 agradecimientos especiales. El primero a Víctor, que lo vi que prendió su cámara recién, por la cordialidad en el trato, por estar siempre asistiendo, y a todo el equipo de trabajo, porque muchas veces somos 2 personas las que hablamos o 3 personas, pero siempre hay un equipo que está atrás nuestro y es el que nos permite que logremos todo lo que hacemos, aparte obviamente de el apoyo familiar que afortunadamente muchos de nosotros tenemos. Quiero hacer un segundo agradecimiento especial a mi tocaya, Andrea Ortiz Picasso, que ella siempre de alguna u otra manera está pendiente en los mínimos detalles, en un WhatsApp, en un mail, en esto, en aquello, coordinando y aportando su granito de arena para que todos los emprendimientos que tuvimos la dicha de compartir sean óptimos y sean lo mejores posibles. Y mi último agradecimiento por una circunstancia personal, y a esto me refería de lo importante de los afectos, de las amistades que fuimos encontrando a lo largo de sumarnos a esto de la innovación, que a veces parecemos unos cuantos locos, pero creo que somos unos locos buenos. A Sara Castiglioni, realmente es una persona con una simpleza, una sencillez, una calidez y una cordialidad que es muy sorprendente. A veces estamos acostumbrados a pensar que en el mundo laboral solamente está la competencia, y personas como Sara hacen que uno vuelva a creer que está en el camino correcto, que se sume y que apunte siempre a aprender más. Y realmente es un agradecimiento infinito a Sara por, como les digo, por compartir sus conocimientos. Tiene una preparación de muchísimos años y con el plus de que no es de nuestro ámbito. Eso creo que es importantísimo destacarlo, y siempre está con una palabra de aliento y de colaboración. Creo que actitudes como esas, como les digo, demuestran más nuestro lado empático y nuestro lado humano, y creo que
que merecen ser resaltadas. Muchas gracias por el tiempo de todos y estamos a la expectativa de preguntas, sea por Facebook, si Víctor nos puedes colaborar, o por aquí por el chat. Sí, correcto. Agradecerles nuevamente a Sara Castiglioni y a Andrea Abate por esta disertación en dúo que el día de hoy han emitido. Por favor, si hubiera alguna interrogante por esta sala MIC, por favor, activar su micrófono para que hiciera la pregunta correspondiente. Bien, vamos a ver. Bien, en todo caso voy a ir, por favor, voy a ir dando lectura al diploma de reconocimiento. Sí, por favor. Bien, como le decía, agradecemos nuevamente la disertación de Andrea Viviana Abate y Sara Castiglioni. Hoy en dúo presentaron los múltiples roles del juez en los procesos de innovación judicial. El agradecimiento por enriquecernos con sus conocimientos, transmitir sus experiencias y por sus aportes que, ante ello, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, presidida por la jueza superior titular Carmen María López Vázquez, otorga el presente diploma de reconocimiento, que a continuación daré lectura. Por favor. Bien, se puede ver ahí, lo estoy presentando, correcto. 2 minutos, por favor, ¿se puede ver? Sí. Bien, diploma de reconocimiento otorgado a Andrea Viviana Abate por su participación en calidad de expositora en el Seminario Internacional El Rol del Juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, con el tema los roles, los múltiples roles, los múltiples roles de los jueces en los procesos de innovación judicial. Disertado el día de hoy, martes 27 de julio, a través de Google Meet, la página de Facebook de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Firma Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Asimismo, un diploma de reconocimiento otorgado a Sara Noemí Castiglioni por su participación en calidad de expositora en el Seminario Internacional El Rol del Juez en el siglo XXI para una justicia de calidad, emitido el día de hoy, martes 27 de julio, a través del aplicativo Google Meet y por la página oficial de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Firma Carmen María López Vázquez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Los diplomas se los vamos a hacer llegar a través de sus correos institucionales y la presidenta, de su parte, por un tema de agenda, ha salido ya de sus funciones, pero agradece enormemente la participación y colaboración de cada uno de vosotras. ¿Sí? Muchas gracias, Víctor. Finalmente, comentarles que este taller, este programa de capacitación, de seminario, todavía continúa hasta el jueves 5 de agosto y nos vemos el día lunes 2 con 2 ponencias importantísimas en este seminario internacional con ponentes ilustres de la República de Argentina, donde estaremos remitiendo por sus correos los enlaces Google Meet y también se pueden conectar por el Facebook Live de la Corte de Lima Norte. Desearles a cada uno de ustedes unas felices fiestas patrias, que viva el Perú, feliz bicentenario de la independencia, 200 años de la proclamación de la independencia del Perú y a celebrar. Buenas noches con cada uno de ustedes. Así es, buenas noches a todos, que tengan una hermosa jornada. Tienen ahí les habíamos dejado nuestros mails.